Dale, Diego. Por la historia, estamos en Génesis capítulo 3. Estuvimos del versículo 7 hasta el versículo 10. Seguimos mirando ahí en el versículo 8 primero en el 7, mirando quién es el que les enseña a ellos a hacer estos delantales, ¿cierto? Cuando ellos conocen que están desnudos y corren a hacer esos delantales, ¿quién es el que les está enseñando? Y en el 8, mirando cuando inicia diciendo y oyeron la voz de Dios, mirando quién es el que oye ahí, o sea, quién fue el que quedó, porque Adán y Eva pues tenían la vida de Dios, pero cuando pecan esa vida, digamos que sale o desaparece, y ¿qué es lo que queda? ¿Quién es el que escucha esa voz? Y estuvimos haciendo como el paralelo con Génesis capítulo 4, versículo 6 y 7, con Caín, y viendo ahí, cuando Dios está hablando con él, ¿con quién está hablando? Y vemos que le dice, si bien hicieres, y si no haces bien. Entonces, mirábamos que realmente con quien está hablando es con la ley, mostrándonos al principio que de la misma manera que lo está haciendo con Caín, pues lo está haciendo con Adán ahí, pero directamente con la ley, porque Dios no habla con el pecador. Es decir, el pecador escucha la voz de Dios, pero por medio de esa conciencia que entró cuando pecaron con esa ley. Pero Dios habla directamente es él con él. Veíamos también esa imagen de Dios, que pues cuando Adán y Eva pecan, pues queda la imagen en el alma, pero veíamos cuál era la función de esa imagen en el alma de Adán, y era simplemente como la salida de lo que pasaba espiritualmente, o de ese espíritu de Dios que estaba andando y habitando en él, ¿sí? O sea, en el espíritu también está esa imagen de Dios, alineada con la imagen que hay en el alma, y de esa manera lo que sucedía espiritualmente salía por lo físico, pero cuando Adán y Eva pecan, el espíritu, digamos, que sale, ya no tienen la vida de Dios, queda solamente el alma con esa ley del bien, pero ahora se le añade la ley del mal. Y podemos a mirar en Hechos capítulo 22, con Pablo, cómo fue esa conversión, pero Dios nos quitaba a Pablo y dejaba solamente, digamos, el testimonio de Dios mismo. Y cómo ellos en el original, digamos que volvieron a la comunión. Y era el Espíritu de Dios contando su testimonio de qué manera él llegó a esa comunión, o fue restablecida esa comunión. Y nos enseñaba que quien estaba hablando ahí era la misma ley que había quedado separada. Y lo confirmamos allá con Timoteo, capítulo 1, si mal no recuerdo, 1 Timoteo capítulo 1, mirando esa ley, quién había sido el primer pecador. Y Dios nos mostraba que el primer pecador habían sido ellos eran los que habían quedado separados, y como la ley que se levanta para destruir a ese que se ofreció voluntariamente, esa ley también queda separada, y en el proceso de ellos en el original es la ley llevando a la ley, por decirlo así, a ese Salvador. O sea, la ley preparándose a sí misma para llegar a ese Salvador, y llega a esa revelación cuando el Señor, esa ley de la libertad, le dice, yo soy Jesús. En ese momento aparece la revelación, y quedan nuevamente en comunión. Y ahí es cuando yo le dice, ve a tal lugar y allá se te dirá lo que tengas que hacer, o lo que vayas, o lo que hay que hacer. Veíamos también que quién fue el que mató a Jesús, y Dios nos enseñaba que había sido la misma ley. Sí, físicamente están los judíos, los romanos y todo eso, pero fue la misma ley la que se levantó y lo mató. Y ya no recuerdo más, no sé de mis hermanos. Uy, no, cierra y camine, porque ya te completo. Bueno. Perfecto, es lo que iba a decir yo. Muy bueno, Dieguito. Gracias a Dios. Bueno, entonces, si hay preguntas o aportes
O si no, continuamos ahí en Génesis 3. Vimos hasta El 10. el 10, ¿no? Y creo que quedó un versículo como tarea que íbamos a iniciar hoy, si mal no recuerdo, en 2 Corintios capítulo 5, del 19 en adelante o del 18 en adelante. Ajá, correcto. 2 Corintios 5, 18 al 21. Sí, creo que es. Pero, y con referencia, bueno, vamos a leerlos para ver qué nos... O sea, ¿quiénes fueron los que quedaron pecadores? Creo que era para reforzar esa idea. ¿Y quién? Ok, perfecto. Muy bien, sí. Entonces, del versículo 18 al 21. Uh-huh. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, entonces, la primera expresión de Dios. Todo esto proviene de Dios. Absolutamente todo viene de Dios. Y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y el diálogo entre ellos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra. Perdón, me salté el 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que ese que se ofreció voluntariamente fue el que absorbió el juicio de Dios. Al absorberlo y Dios quedar satisfecho con ese juicio, surge la justicia de Dios. Y esa justicia, por los principios de Dios, regresa a la comunión entre ellos. Y desde luego el ministerio o el trabajo de la reconciliación es de ellos. Y luego en el 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que esa obra le pertenece a Dios. Y ahí está pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, ahí Dios, en cada una de su identificación como ser espiritual, hacen esa reconciliación de la misma manera que el Cristo lo reconcilió a ellos. Y dice, al que no conoció pecado, porque ni Cristo ni Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que eso fue en el original, en esa provisión y en esa apropiación. Entonces, luego la historia física es para ellos pasar y participarnos lo que ellos pasaron antes de la fundación del mundo. Pero ellos mismos lo están pasando directamente en esas vasijas de barro, en la humanidad.
Entonces, regresemos al capítulo 3. Entonces, retomando ahí, cuando en el 9, Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esa es la primera pregunta que hace Dios en su historia. Y es la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros, estando como pecadores. Y vamos a ver, porque yo no me acuerdo. Y eso significa que Dios no me la hizo. No. Aquí pues vamos a mirar a Adán. Dice, él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese él, pues ya en la clase pasada miramos que el que está dentro, o sea, la ley de Dios separado, porque ellos están participando en lo que les pasó a ellos y la participación con esa humanidad, con su humanidad. Y dice que oyó la voz, tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el que está contestando es el que, pues lo que está diciendo Dios ley es para enseñarle el estado en el cual la humanidad queda. Porque el miedo, eso no existía. La desnudez, tampoco. Y el hecho de esconderse y de quién se está escondiendo, a quién le tiene miedo. Y ahí es la primera vez que aparecen esos elementos. Sin embargo, pues Dios, el que está haciendo las preguntas, pues no, ni corrige, sencillamente en ese diálogo entre ellos, el interés de esa ley, que es, digamos, la ley se autoprepara para llegar al Mesías. Es decir, en esa condición que quedó de separado, nos está mostrando la manera como queda la ley, siendo la ley perfecta. Pero aquí mostrando por el lado de la ley añadida, como queda la ley. Miedosa, al descubierto, y por eso se esconde. Versículo, vamos a leer ahora del 11 al 13. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno. Dios hace dos preguntas. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la segunda pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? ¿Cuál de las dos contesta en el versículo 12? Ninguno. No, nada. Ninguna de las dos. Correcto, ninguna. ¿Eso qué nos enseña Dios entonces?
Que no entiende lo que habla Dios. Ujú. Hay una separación, porque la respuesta dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y en esencia, ¿qué fue lo que pasó ahí cuando Adán comió? Murió espiritualmente. Sí, no, el resultado. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué comió el hombre? No interpretación, sino según la narración. Versículo 6. Justo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, ¿qué es lo que contesta el hombre ahí? O la ley, que es la que está contestando ahí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién le dio esa mujer? Dios. Dios. O sea, ¿qué notamos ahí entonces? ¿Por qué si se Le echa la acuerda de culpa eso? a Dios, ¿Perdón? que le echa la culpa a Dios, o sea, no se hacen cargo Bueno, sí, de... la interpretación es esa, Gustavito, correcto. Pero, ¿por qué si se acuerda de eso y no se acuerda de la voz de Dios? Porque, Dale. o sea, bueno, estaba pensando que lo que aprendíamos hace 8 días era, en Adán quedó solamente la imagen, o sea, quedó esa imagen, pero esa imagen solo interpreta lo físico. O sea, simplemente está contando lo que físicamente sucedió, no lo espiritual, porque esa imagen que quedó ahí no entiende ni comprende lo espiritual. Entonces, pero ¿quién es el que está dando esta respuesta? La ley, la que está ahí en el alma. Y en esencia, entonces, ¿Adán quedó con algún conocimiento? ¿Espiritual? Cero. Porque no existía la ley añadida. Entonces, ¿cuál es la labor de esa ley? ¿Qué está haciendo esa ley ahí? Vamos a ir a Gálatas. Pero, pregunta, cuando Dios dice, ¿dónde estás? No le está hablando con ellos mismos, a él mismo, porque Adán no puede contestar. Todas las preguntas que Dios le hizo eran incorrectas, porque no conocía nada. Le estaba dando, bajo la ley, una respuesta que, como dijo Gustavo, no se hace cargo y le echa la culpa y hay miedo, hay temor. O sea que ahí ya está en la humanidad. Pero cuando Dios dice, ¿dónde estás? ¿A quién busca Dios? ¿Con quién Dios se quiere reconciliar? Muy bueno. Sí. ¿De quién, Dios a quién está buscando? Yo creo que es a él mismo, en esta limitación. Sí, correcto, sí. A él mismo, pero digamos, ese que está buscando, pues, es el que digamos, el que está, porque aparece como pidiendo cuentas. Sin embargo, ¿quién quedó bajo, separado? Esa ley, ¿quién representa esa ley? Dios mismo. Pero de qué, digamos, en qué persona. O sea, ahí ya aparece el Espíritu de Cristo. No, todavía no, todavía Todavía no no, aparece. todavía no. Pero como vemos que está el nombre compuesto Jehová Dios, regresemos para mirar esos detalles en capítulo 3.
en el versículo 7, no, dice, el Espíritu de Dios es el que está narrando lo que está pasando. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero luego en el 8 oyeron la voz de Jehová Dios, como si no hubiera pasado nada, porque está el nombre compuesto otra vez ahí. Es decir, sí pasó. Pero aquí, digamos, como leyendo físicamente, sigue el mismo nombre compuesto, Jehová Dios. El que venía hablando bueno, pues ahí está la idónea. Entonces, la situación es, ¿quién es el que está conduciendo por ese camino? Porque es que alguien tiene que estar dirigiendo. Y pues obviamente el que está haciendo las preguntas, pues parece que es el que está en plenitud ahí y está conduciendo tanto a la ley como la ley que está ahí adentro, como y guiando a la misma ley por un camino, porque ¿quién es el que tiene que llevar a la ley al Mesías? Y lo vimos con Pablo allá, con Saulo, porque dice que iba persiguiendo por ese camino, iba por ese camino. Pues sí, va por ese camino, pero la ley es, digamos, en separación, no tiene ni idea, solo sabe que tiene que perseguir al que violó la ley. Esa es la persecución que está haciendo, porque exactamente vimos que Saulo está persiguiendo a los de ese camino. Y de esa manera, pues aquí en Adán está representada esa ley, y esa ley, pues es la primera vez que aparece la ley, y la ley desde luego, estando separada, pues alguien tiene que estar conduciendo, porque entonces, ¿cómo hace la ley para llegar al Mesías? Y por eso, pues sí, la ley lo vemos como, Dios nos lo ha enseñado como Dios Padre, que fue el que surgió como ley para ejecutar ese juicio sobre la justicia. Pero la misma ley, al ser quebrantada, pues hay una separación entre ellos. Pero está ese nombre de Dios compuesto, Jehová Dios, como si notamos que está hablando en el capítulo 2, cuando dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. El versículo 19, Jehová Dios formó, todo viene el nombre compuesto. Y luego termina la yo idónea en el capítulo 2, versículo 25, cuando están desnudos. Pero entonces, cuando aparece en el versículo, la primera aparición, bueno, la mujer, el versículo 1, cuando el Espíritu Santo está narrando, dice 3:1, los animales del campo que Jehová Dios había hecho, o sea, en la perfección ahí, exactamente que 2:25. Pero el que llega ahí con que Dios os ha dicho, pues esa serpiente llega mencionando es a Dios. Y desde luego, está separado. Y la mujer entonces, dice en el 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y
Y resulta que en el 2:16 mandó Jehová Dios. O sea, ya en el capítulo 3, el solo hecho de que aparezca la serpiente y mencione solamente a Dios, ya comienza el engaño. Ahí dice, porque dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y lo interesante es que en el versículo 3 ahí dice, no comeréis de él, y está tildado ese él, dándonos a entender que lo que está saliendo por la boca es el mandato que Dios dijo. O sea, espiritualmente. Hay un engaño en la mujer, pero aquí, en la mente humana, que eso es lo que vamos a ver en la respuesta de la mujer. Pero la situación es aquí, porque si están en limitación, ¿quién es el que está? Ahí tiene que haber alguien que está dirigiendo, que es el que está enseñando dependencia a los que están adentro, porque la dependencia es entre ellos, pero tiene que estar esa ayuda idónea dirigiendo. Entonces, dice luego, se me fue el hilo. En el 8, cuando Sí, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. Y después en el 9, él no lo llama, ¿dónde están ustedes? Él habla de una persona, ¿dónde estás tú? sí, La sí, ley, la ley. sí. Pero en representación, el hombre representando ahí, porque no es Adán ni Eva, sino Claro, nos enseña que la relación es personal. Entonces, claro. primero con el hombre, porque fue el que creó primero y al que le dio la instrucción primero. Y luego cuando él dice, él respondió, sí es la ley. Pero luego en el versículo 11, y Dios le dijo, o sea, ya no está el nombre compuesto ahí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces ahí ya no es Jehová Dios, sino solamente Dios. Ahora, el que está preguntando es el que está, digamos, como preparando esa ley por medio de esas preguntas, porque la ley va a contestar de acuerdo con la pregunta que le está haciendo, pero no la contesta indicándonos que sí está separada la ley, pero hay una preparación para esa ley, para llevarla poco a poco, porque en el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Por eso fuimos atrás para mirar qué fue lo que pasó. Y realmente está pasando esto que está contestando la ley adentro. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso, en esencia, pasó, pero Adán no tiene ni idea hasta que la ley no hable y le está enseñando eso. Porque Adán quedó sin vida, sin entendimiento. Solamente queda con la ley añadida, que es la que le enseña como dos posiciones, bien mal, y él tiene que elegir. Y la elección no se hace digamos, por diálogo o por pensamiento, sino por reacción. Y es la ley, porque la ley reacciona. Es decir, y eso lo podemos ver si uno va a caer, se tropieza, la misma ley ejecuta los movimientos internos para no caerse o defenderse, ponerle las manos
pero eso lo hace completamente la ley. No es la habilidad de la persona. Desde luego que la ley, digamos, en la juventud, pues está en plenitud, pero a medida que pasan los años, esa ley pues va perdiendo esa habilidad hasta que pues este cuerpo deja de funcionar, porque es la ley la que está funcionando ahí, deja de funcionar y por eso este cuerpo muere. Así es de que cuando le está preguntando, porque ya nosotros miramos la interpretación, que le está echando la culpa a Dios, mostrando de igual manera que la ley no hay acuerdo entre la ley y Dios, el que está buscando la ley. No hay un acuerdo. Y porque es que aquí es la primera vez que la ley va a llegar a la simiente. Por eso no podemos decir, ya con Adán y Eva y con sus hijos, ya la ley entonces funciona, porque la primera vez que lo hace, porque la simiente aparece es en 15, no, antes no está. O en el pasado, antes de la fundación del mundo, sí, están ellos completos, pero en la historia, en esa entrada en limitación, pues ahí no aparece todavía, hasta que no haya una pronunciación, un decir y un hacer que nos muestre por revelación que ahí está el Cristo, que eso aparece más adelante. Pero aquí es la primera vez que está funcionando la ley y son los principios. Por eso, hoy, ¿cómo llega una persona a Cristo? Por eso toca ir a los principios. ¿Cómo fue la primera vez? Y es entre ellos solamente, pero alguien está dirigiendo, porque una persona que sea nómada, entonces Dios cómo hace para trabajarle ese corazón, preparar ese terreno para poder llegar al Mesías. Si la persona es enferma o está atrofiada en la humanidad, Dios no necesita la humanidad para preparar ese corazón. Entonces, íbamos a mirar en Gálatas, capítulo 3, para mirar del 7 hasta el 12, donde vamos, cuál es la función de esa ley. Gálatas, capítulo 3, versículo, vamos a mirar. El 19 primero, para regresar nuevamente a 3:7. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Bueno, entonces la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y Dios mismo la contesta, hay una añadidura a causa de las transgresiones. O sea que esa ley añadida es a causa del pecado. Ahora, le traza el recorrido hasta que viniese la simiente. O sea, y nosotros pues ya tenemos por revelación que en 3:15 es que aparece la simiente. Y o sea que la ley tiene un recorrido la primera vez de 3:7 a 3:15. Ahora, de 3:7 a 3:15, ¿qué hace? Ahí mismo en Gálatas 3, versículo 10, 11 y 12. Por todo lo que
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hasta el 12. Y que por medio de la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la fe no es de, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bueno, entonces, el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. ¿Y quiénes dependen de las obras de la ley? Separado. Sí, según Romanos 3:18. Según Romanos 3:18, ¿quiénes son los que dependen de la ley? Romanos 3:18. Sí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 19 y 20. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, entonces ahí están. Hemos ya estudiado esos principios. En el versículo 19, dos principios. Dice que todos estamos bajo la ley y la función de la ley es la boca cerrada. Y todo el mundo bajo la ley, en juicio de Dios, todos, porque todos venimos de Adán. Y realmente, digamos, Adán allá, sí, la ley está hablando, pero realmente no contesta ninguna. Vemos que no hay acuerdo entre la ley y el que está hablando, o sea, hay una separación, hay dos lenguajes ahí, pues mostrando la condición como quedó la ley y participándosela a esa alma que está separada en pecado, pero esa ley está incrustada en el alma de esa humanidad. Y en esa humanidad es donde está la imagen de Dios, que es la que Dios viene persiguiendo a su propia imagen. Porque esa imagen, esa imagen, la semejanza, digamos, la parte espiritual no aparece, no tiene vida. Pero la imagen queda, o sea, la personalidad, esa queda distorsionada, queda separada, queda muerta. Y entonces la ley, y en el versículo 20, dos principios también. Por más de que haga las obras, no va a ser justificado. La misma, digamos, la misma ley que haga todas las obras no va a ser justificado. ¿Por qué? Porque la ley queda en pecado. Y por eso la primera vez nos muestra cómo es que la ley es llevada al Mesías. Porque después ya cuando nacen Caín y Abel, ellos nacen con la ley. Y la ley funciona con estos principios. Bajo la boca callada y bajo el juicio de Dios, no, por la ley no se puede justificar nadie. La ley es dada para enseñar que somos pecadores, que la humanidad es pecadora, ahí en esa alma, para convencerlo. Regresemos a Gálatas 3.
el 10 de nuevo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que hay una maldición para el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, primero, la ley no puede dar vida, la ley solamente da muerte, separación. Pero al mismo tiempo, esta ley está siendo enseñada, preparada para llegar al Mesías. Luego en el versículo 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea, la ley, como dice el siguiente versículo, la ley no es de fe. No, nadie puede salvarse por la ley creyendo la ley. Por eso es el justo que sufrió el juicio de Dios, o esa ley le cayó encima y lo destruyó. Y al pasar eso, aparece la justicia de Dios, el justo. Y por eso, en el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es un lenguaje entre ellos. Y de hecho, así como les dio la reconciliación y les dio el ministerio de ¿cómo? Lo reconcilió consigo mismo, pero les dio el ministerio también de la reconciliación. Esa redimida, quiere decir como, redimir es como comprar. Cristo los compró a ellos porque Cristo sufrió la maldición de la ley. Y al llevar la maldición de la ley, sufrió la maldición de ellos. ¿Y de qué manera? Por eso tenía que morir en un madero, porque estaba escrito en la ley, todo el que es colgado en un madero será maldito. Y pues obviamente la primera vez fue en esa apropiación, perdón, esa provisión y en esa apropiación, en esa destrucción. Pero entonces, la ley aquí, Dios nos está enseñando la manera como alguien le está conduciendo al Mesías. La primera es la ley. Y vamos a mirar cuando llegue Adán, qué pasa con esa ley y quién aparece entonces en Adán. Y ahí mismo en Gálatas 3, vamos a seguir leyendo, versículo 21 al versículo 29, 21 al 29. Perdón, ¿cuál? Gálatas 3, 21 al 29. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, dice el 21, la pregunta de Dios. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Porque en el versículo 19 está colocando que la ley es añadida hasta la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, dando a entender que la ley tiene que llegar a la promesa para poder vivificar o tener vida la ley, mejor. Pero aquí en el versículo 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y dice que en ninguna manera. ¿Y por qué razón? Dice, porque si la ley dada, esa añadida, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, la ley añadida no puede dar vida. La ley separa. O sea, la ley del bien, pues, es la certificación física de las obras espirituales de Dios. La ley del bien, la cual operaba en el capítulo 2, de que todo lo que salía era bueno, era perfecto. Pero cuando es añadida la ley, entonces ya aparece esa conciencia y comienzan a razonar una serie de pensamientos ahí que los obligan a hacer unos actos. Y aquí, cuando dice que esa ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, entonces sobraría la justicia. Pero la ley aparece precisamente como el obstáculo para llegar a Dios, pero por eso se ofreció ese justo para recibir absolutamente toda la condenación, maldición, todo el juicio de Dios. Y una vez absorbido y Dios satisfecho con ese juicio, aparece la justicia. En el 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, la palabra de Dios. O sea, Dios mismo lo encierra todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que la ley los encerró a ellos bajo pecado. Lo que estamos viendo es el origen. Para que la promesa que es por la fe, aparece la otra ley, que es la fe, fuese dada a los creyentes. Y obviamente a ellos primero. Pero dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, ¿cuándo es que aparece la ley de la fe? En 3:15. Aunque en el diseño original la fe estaba en el capítulo 2. La fe aparece como para poder participar a la humanidad. Ese creer, porque desde Génesis 2 es que Dios, digamos, aparece desarrollada cuando le dice, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ahí está hablando la ley de Dios, dando ese mandato, sin ser añadida, la ley buena, la ley del bien.
y lo que Dios pretendía era el bien. ¿Cuál era la respuesta de el hombre y la mujer frente a ese mandato? Ahí es donde aparece la fe, el creer, que ellos lo participan. Y desde luego, el hombre que es el que peca a propósito, pues es el que participa. Entra la participación por la humanidad, el pecado. Y al entrar el pecado, pues inmediatamente surge ese que se ofreció para la destrucción. Dios le se levanta como a destruir a ese que se ofreció, para luego aparecer la justicia y ellos en plenitud. Y digamos, eso pasa la primera vez en Génesis 3:6. Esa provisión y esa apropiación en la historia de Dios, desarrollando lo que pasó antes de la fundación del mundo. Entonces, dice que antes que llegara esa fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Una vez que viene la apropiación, perdón, está la apropiación y viene la destrucción, entre, digamos, la destrucción es el que asume es el que se ofreció voluntariamente, y al absorber esa destrucción, aparece el Evangelio. Pero entre la absorción de esa apropiación y la aparición del Evangelio sucede esto. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, porque la fe aparece con el Evangelio. De nuevo, porque la fe sí ya está en el capítulo 2. Que la fe es sí diseñada desde antes de la fundación del mundo, pero hecha en los 6 primeros días, y ellos mismos la van desarrollando. Y ellos estaban confinados bajo la ley en esa destrucción, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea que la ley, la primera vez que surge allá, es la ayuda para ellos. Digamos, es el tutor para llevarlos a Cristo, digamos, en condenación. Porque la misma ley está separada. Y en el momento de la destrucción, están separados. Inclusive el que se ofreció voluntariamente. Que desde luego en lo espiritual no hay tiempo, pero en lo físico, pues, digamos, lo relata cuando vino el Señor Jesús, que hay un tiempo. Sin perder aquí, vamos a ir a Marcos capítulo 15. San Marcos capítulo 15. Creo que ya lo hemos leído, pero lo volvemos a leer. Versículo 33 hasta... Bueno, pues 33, 34... 33 y 34 no más. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Muy bien. La hora sexta, digamos, el día de los judíos comienza a las 6 de la mañana nuestros. La hora tercera es las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La hora sexta es mediodía. Desde la hora sexta hasta la hora novena, tinieblas en toda la tierra. Dios enseñando por lo que Él hace, que Él decidió no separar a su hijo de Él, aquí en la historia física. Algo que pasó antes de la fundación del mundo, espiritualmente. Pero aquí con el tiempo, 3 horas en una agonía y en una separación. Y muchos de los salmos nos narran el padecimiento de Cristo ahí, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, y muchos salmos dicen, cerró sus oídos. Allá en Eclesiastés lo hemos leído, perdón, en Lamentaciones, lo hemos leído tan clarito de que no hubo comunión ahí con Dios. Lo separó. Y desde luego toda la creación, pues estando Dios dentro de la creación, puso tinieblas. Y las tinieblas, pues, es la oscuridad que asemeja el pecado. Porque en tinieblas fue que quedamos todos los seres humanos. Y de ahí nos sacó de las tinieblas a la luz, que es Él. Así es de que esa separación, cuando dice, regresando a Gálatas 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Perdón, el 23. Sí, pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahí está el momento que están encerrados ellos, mientras, pues en lo espiritual no hay tiempo, pero en lo físico le mete 3 horas de una separación. Imagínense, Dios separado de sí mismo, eso en la mente humana eso no cabe. Pero eso fue lo que pasó el Cristo ahí con Jesús, en unas tinieblas, en una separación, y ahí era donde estaba siendo destruido. Y ese confinamiento era para esa fe que iba a ser revelada. Y luego sí en el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De todas maneras, la ley es la que está haciendo ese juicio. Pero al hacer ese juicio, si no lo hace, pues, es decir, no funciona la fe. La ley tiene que funcionar separando, matando, enjuiciando para que aparezca la justicia, porque es que la ley es la que ejecuta a ese que se ofreció y que nos lo representa en el Nuevo Testamento cuando los judíos le dicen a Pilato, tenemos una ley y nuestra ley dice que el que se hace Dios tiene que morir. Y Jesús, al decir y al hacer, sin decir que es Dios, él enseñó que era Dios. Con sus predicaciones, con sus acciones. Entonces, lo que están declarando ahí los escribas y los maestros de la ley es correcto. Él se hizo pecado para redimir primero a ellos 3 o entre ellos, para luego entonces participarle a la humanidad. La primera vez
en Adán, que eso lo vamos a mirar. Por eso, Jairo, pienso que cuando Dios dice, ¿dónde estás? Eso es un pensamiento que nunca lo pensé anterior. ¿Dónde estás? ¿A quién le está hablando? Porque si hay una separación y en el tiempo hay 3 horas de una separación terrible. Entonces, ¿quién busca a quién? Él se busca a él mismo y participa Adán. Obviamente, de la boca de Adán no sale nada, o sea, sale, pero sale de la ley que lo Correcto. gobierna Dios, porque no hay nada espiritual, ahí está muerto espiritualmente. Sí, exactamente. Ese es No es entre ahí. ellos. Y gracias por ese aporte porque realmente nos ayuda a enfocarnos en ellos. Ahí desaparece la humanidad, porque la humanidad está inerte, está muerta. No hay nada. Entonces, la primera vez entre 3:7 y 3:15 es donde realmente está apareciendo el decir y el hacer entre ellos, porque es la primera vez que la ley va a ser salva. O sea, va a encontrarse con esa simiente. Y de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En el accionar de la ley sirve como una ayuda para ellos para llegar a la ley de la fe, de la libertad. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. O sea, ya esa ley condenatoria desaparece. Porque ya la vimos con Saulo, cuando le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le declara, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego, ¿qué quieres que haga, Señor? Se pone a la orden. En ese momento es cuando la ley de la fe liberta y ya no está bajo maldición, sino queda en libertad por esa obra redentora. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el bautizo primero del Evangelio fue sobre ellos, que luego no lo participa a nosotros. Que lo vamos a ver con Adán y Eva cuando ellos creen. ¿Cómo los bautizó ahí? Bueno, regresemos a Génesis 3 para dejar planteado la pregunta, el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ya es directo, ¿qué es lo que has hecho? Le está preguntando a esa ley. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, el que está contestando es la ley. Sí, por la boca de la mujer. Y ahí, pues en separación no entienden absolutamente nada. Pero ¿por qué contesta lo que sucedió? La serpiente me engañó y comí. Y obviamente es la ley la que está contestando eso. O sea que esa ley separada está declarando que fue engañada. Y pues eso tiene que ver con la obra redentora. Porque hay un engaño ahí. Y ya para la próxima clase miramos qué tiene que ver ese engaño en la obra redentora. Porque Adán desaparece del todo. Es decir, ahí él se reveló abiertamente, es decir, con la imagen completica de Dios, dijo no. Mientras que la mujer no llegó hasta el espíritu ese pecado. Se quedó en la mente humana donde operó el engaño. Y vamos a ver por qué ese engaño tiene que ver con esa obra redentora.
Mm. Bueno, compartamos. Wow. No sé Me cuánto gustó lo Dios. mucho, Jairo. Me gustó mucho porque me quedo con eso para que Dios me enseñe en dónde estás. Eso se me quedó. Muy Y hermoso. Dios buscando a él mismo y a participar a la humanidad, o a ese hombre, el primer hombre, porque él está muerto total. Me gustó cuando dijiste yo soy, cuando leímos ahorita mismo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Era interesante, ¿no? Que no digo yo soy Cristo a quien tú persigues, porque a Cristo no se puede perseguir, él es Dios, a Dios no se persigue. Pero a ese hombre, a Jesús, envueltaba a Cristo, a ese sí que estaba persiguiendo. Encontré interesante. O sea, podemos perseguir a Dios, es posible. Dios debe sentir perseguido por Sí. la humanidad, No, es por la ley. por la ley. Me gustó, fue impresionante en saber el se hizo pecado, o sea que no el que tenía pecado, se hizo, o sea, más profundo. Sí, se ofreció. Se ofreció voluntariamente para redimirse con ellos. Eso también fue algo que nunca lo he escuchado en esa forma, pero constante lo que Dios está enseñando de la historia de ellos, la acción de ellos, el hacer de ellos. Me gusta también que el hombre no tiene nada que ver, eso es un descanso. Que no está, es que no está, no está ni presente ahí, porque él estaba muerto, nada. Nada, no hay nada ahí. No es que estaba presente, calladito, no, estaba muerto, no hay vida. Y también es algo muy bonito en ver cómo Dios encierra toda la humanidad bajo el pecado. ¿Para qué? Para que esa promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada. O sea que otra vez volviendo a un hacer de ellos, ya Dios me está quitando el enfoque, no el enfoque a la humanidad, pero mirando la humanidad. Sí, correcto. Y es bien bonito porque hay una libertad ahí. ¿Qué más? Y también lo que leímos en Dios en pos busca su imagen. O sea que ya ese hombre está muerto, pero quedó la imagen. Pero quedó existiendo nada más. Y Dios busca esa imagen de él y semejanza que es él mismo. Y qué cosa tan sencilla, ¿no? Sencilla pero profunda a la misma vez. Profundo. ¿Qué más? Se cambia el dinámica de cómo se lee las palabras. Me siento privilegiado porque me está participando un aguijón, el aguijón de él en esta situación con el brazo, y me está enseñando cosas bonitas, cosas de la dependencia, el permanecer, que son ellos, y la decisión mía. No sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Yo lo que sé que es algo, nunca lo miré así, nunca podía verlo así, nunca lo vi así, porque Dios no me lo reveló. Pero en esa enseñanza, en esa realidad, a la verdad que hay un descanso, que vuelvo y repito, que es un descanso de ellos que me hizo participar, me participa en ese descanso. Y en esa gracia. muchas gracias. Y seguimos conociéndolo y quiero conocerlo.
Muy hermoso, Robertín. Gracias al Señor por eso que salió por tu boca, me edifica muchísimo. Hermoso. Bueno, como siempre, ¿no? La palabra revelada te deja mudo, ¿sí? Pero qué lindo, ¿no? Que te deje así. Y entender la obra de Dios de la manera en que nos está enseñando es maravilloso. Y como Robert me siento privilegiado. Lo que hoy me reveló es que esas preguntas que hace Dios, ¿sí? A Adán y a Eva en la caída, es la ayuda idónea, ¿no? Y que esa la está conduciendo a Cristo. Y lo que vimos ahí en ¿cómo se llama? En Romanos 3, 19, 20, cómo estas 3 horas, ¿no? Marcos, que habla de las 3 horas de que la tierra se cubrió de tiniebla, aunque Dios no tiene tiempo, pero esas 3 horas, humanamente, es lo que se tardó Dios con la ayuda idónea para buscar a Adán y a Eva en ese tiempo, para que entendamos, automáticamente, pero Sí. esas 3 horas donde estaban bajo esa ley añadida, es terrorífico todo el miedo, todas las tinieblas que la humanidad sentía, ¿no? Espiritualmente es algo que Dios lo manifestaba, y los salmos que hablan al respecto, eso mismo le pasó a Adán y a Eva, sentían eso. Entonces, en esos tiempos humanos, 3 horas de tiniebla, fue terrorífico para ellos, esa separación. Y lo manifestaban todos los salmos y Dios también. Muy bonito, muy bello. Y qué otra cosa que me impactó, como dijo Robert, ¿no? Dios está buscando a través de esta ayuda idónea a su imagen, esa que está separada. Y cómo lo puedo explicar, no sé, es mucho, ¿no? Pero lo lleva a Cristo, que es la comunión entre ellos. Ellos, en este plan divino, y esa comunión de ellos lo está explicando desde el principio. Ahora, ¿cómo puede ser que leyendo tantas veces no nos dábamos cuenta? Porque Dios revela. Dios revela, y antes estábamos tomando de lechita. Y ahora estamos comiendo sólido. No, pura entraña, pura entraña. Así que es otra la digestión, hay que procesarlo de otra manera. Masticarlo bien. Exactamente, pero que es hermoso, es hermoso. Muy bonito. No, Muy hermoso, Gustavito. Es interesante, Gustavo, porque yo escuché esta semana misma que dijeron que el ser humano debe de masticar comida cuando comen, por lo menos son como 12 a 15 veces. Mira. Para que el proceso físicamente baje bien y sea algo saludable lo que hace. Exactamente. Y así tenemos que escuchar 12 o 15 veces la palabra para poderla digerir, porque es así. Es interesante, ¿no? Porque en ese proceso de tragar los alimentos físicos es un tiempo. No es que me tico 3 veces, tres veces y ya me trago. No, es un proceso así para poder saborear, y me alimento y es algo saludable.
Y qué lindo Sí. Esa es ver. la ley, esa es la ley de Dios también. Esa es la que te dice hacerlo así. Y él, por medio de esa ley también, ¿no? Nos está, obviamente que esa queda, ¿no? Esa ley queda ahora a merced de la ley de la fe, pero en sí es lo mismo. Ajá. Es hermoso. Buen dato. Hermosísimo. Yo paso. Me voy a tomar mis 15 masticadas para digerirlo bien. Bueno, Diego. Y mira que lo intenté ese mismo día después, maltiqué algo como 15 veces y se me desapareció. No, Baba quedó. Sí, está muy bueno. Ya te había olvidado de qué estabas comiendo. No comí nada, no, solo agua. Baba era eso. No, Diego. Ay, Dios. Cris, Sí, bueno, yo amén. Igual, comparto, coincido con todo. amén, hermano, se dice. Amén, amén. Amén. Sí. Muy bien. Familia, Bueno, más? Pajarito. hermoso. Y como siempre, nos deja una preguntita, ¿viste? Para rematarla. ¿Qué tiene que ver ese engaño en la obra redentora? ¡Wow! Una preguntita nada más, es sencilla. tremenda, tremenda. Pues, Joya, qué cosa. toca esperar que Dios nos diga porque yo tampoco sé. Mira. Bueno, Jairito. hermanos, qué lindo, qué Bueno, lindo. Es un placer encontrarnos los domingos. A ver. Anthony, sí, hola, buenas noches. Realmente también callado y realmente es darle gracias a Dios por esa ley, porque era necesaria, es necesaria, porque es el mismo. Y quería compartir el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Gracias. Amén. A muy bueno. mí Dios me enseñó y me impresionaba ver esa comparación de 3 horas con 3 años o 3 tiempos o cualquier tiempo sin Dios. Realmente es tinieblas porque no está la luz. Amén. Amén. Ay, qué cosa bonita. Es como Dios está hablando de esa criaturita tan chiquitita. Qué hermoso. Qué maravilla, sí. Wow. Bueno, mi Dios hoy me deja en completo silencio, solamente viendo esa obra y enseñándome que siempre es verlo a Él y en ellos. Y su propósito fue ese, ellos, no yo. A mí lo que hoy me dejó como muy movida es ese ¿dónde estás tú? Y quién busca a quién. Y ese de ¿dónde estás tú? Y cuando citó Marcos y esa ley, cómo lo busca. Y recordando el Salmo también 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa ruptura entre ellos, yo no tengo ni idea. Es lo que Dios me enseña. No tengo ni idea de qué pasó ahí. Solamente me deja ver que se rompió algo entre ellos y que el único que lo puede construir es él mismo. Pero que bajo su misericordia deja la ley para volver allá, a él. Entonces eso me parte mucho porque como que algo se destruye y después él mismo construye. Y quien busca es él mismo. Y me parece tan bonito también como en la
en la limitación de cada ser, Él lo busca a través de la ley. Por eso hay una libertad tan grande y una paz, porque es de Él con Él. Y ya no hay un peso de que cuándo será la conversión de tal o tal persona o de la familia, porque eso ya es en libertad y es un hacer de Dios con Dios. Entonces eso me deja muy, muy tranquila. Y saber que esa ley es perfecta y como lo dijo Anthony cuando lo citó, la ley es perfecta y es quien convierte el alma. Entonces ese afán es de Él con Él. Qué bonito. Bueno, muchas gracias, hermanos, y un abrazo. Que Dios nos siga bendiciendo. Chao, mis hermanos. Dios, gracias. Chao, Chao, Robertito. Chao, Cris. Chao, familia. Chao, gracias. Todos. Feliz noche. Saludos. Que Dios Hasta el bendiga. viernes. chao, hermano. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien.